de la misma celda o del mismo andén. Fondos que alcancen el tope de la subasta. Fondos que bailen sin casa en el mismo tren. Fondos que resulten ser de la misma casa. Fondos que entre tantos ecos se digan quién. Fondos que se nos parezcan en la canasta. Fondos que tengan el alma como de 100. Fondos que se quieran bien, fondos que se quieran bien, fondos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran dos, como siempre digo, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Mi invitado de hoy es a la persona que conozco de más tiempo, porque lo conozco, en realidad él me conoce desde que yo nací. Es más, desde que yo era un proyecto, apenas un proyecto, en el corazón de mi padre y de mi madre. Desde esa época me conoce. Tenemos una vida familiar. Era amigo de mi abuelo, conversaba mucho con mi abuelo, iba a nuestra casa, a mi planeta, Fontanar, iba allá. Y con los años, por supuesto, se ha convertido en una figura imprescindible de la radio cubana. Es Premio Nacional de Radio, Premio Nacional del Humor, de esas personas que tienen más de un premio nacional. Un hombre que ha escrito durante años los mejores libretos que se han escrito para la radio en los últimos 60 años. Y siempre ha sido un amigo. Esos amigos de la familia, esos amigos que están en la foto de mi bautizo, está él. Y entonces es una entrevista que para mí va a ser muy emotiva, muy memoriosa, y le agradezco mucho que haya venido a don Alberto Luberta. Padre querido, carajo. ¿Cuántos recuerdos? Ya me emocioné presentándote. Sí, imagínate, y después de esa presentación lo único que me resta es darte las gracias. No, o sea, mira, el otro día, a ver cómo empiezo, tengo que colocarme en situación. El otro día estaba leyendo una entrevista de un escritor italiano, que es un escritor de cabeceras mío, se llama Alessandro Barico, y el periodista le pregunta, ¿no te da miedo ser recordado como el hombre que escribió una novela que se llama Seda, que fue un bestseller internacional? Y entonces ahí me surgió la pregunta, ¿no te da miedo, Alberto, que la gente te recuerde nada más por Alegrías de Sobremesa? Bueno, yo creo que no me voy a recordar nada más que por la Alegría de Sobremesa. Pero yo tengo muchas otras facetas que también tienen algún tipo de valor, ¿no? Pero sin lugar a dudas, me van a recordar demasiado por Alegría Sobremesa. Máxime, yo tengo una deuda, que es escribir un libro sobre Alegrías de Sobremesa, que le tengo hasta el título. El título va a ser, recordando a esa voz insignia de Radio Progreso, el título va a ser Aquí Radio Progreso presentando. Ese va a ser el libro. Pero bueno, en este momento no lo he podido ni empezar, lo tengo en la mente, porque tú conoces la radio, tú sabes que la radio es orar, termina un libreto y ya tiene que estar pensando en el otro. Y yo escribo diariamente, de lunes a domingo. Yo tengo el programa de Alegría de Sobremesa, es de lunes a domingo. Nosotros grabamos el lunes 2 programas, el martes 2 programas, el miércoles 2 programas y el jueves 2 programas. Después tengo un respiro, viernes, sábado y domingo, para coger un poco más fuerza y después para seguir. Alegría cumple 50 años en el aire, medio siglo, que parece se dice fácil. No. Se dice fácil, medio siglo. Y yo tengo medio siglo más. Sí, claro. Pero ¿cuál fue el reto siempre para ti de escribir un libreto diario? ¿Cómo hacías? Mira, yo empecé en el 61. Se crea un programa estelar en
en CMQ, yo trabajaba en CMQ mucho tiempo antes, que se llamaba Fiesta a las 9, en un programa estelar. Y hay un escritor que empieza a escribir un sketch en medio de aquel programa que era suntuoso, la orquesta CMQ, variedades, y se llamaba Toti Pepe. Lo tienes que haber recordado. Hombre, claro, Toti Pepe. Sí, sí. Fíjate que el año 1961, ¿qué pasó en el 61? Que fuimos atacados por Girón. Ese programa empezó el 1 de abril del 61. Y el día 15 de abril, movilizaba a todo el mundo porque atacaron los mercenarios a Cuba y eso. Bueno, pasaron los días. Días después, día del triunfo, la victoria, nos reincorporamos. Y yo trabajaba cuando aquello de copista, que era mecanógrafo, de copiar libretos. Y no aparece el autor, no aparece por ninguna parte. ¿Los libretos de quién, Alberto? Se llamaba Antonio Suárez Santos. Pero yo tenía una habilidad, que yo de copiar libretos, yo le conocía los estilos. Una vez a Felipita Rodríguez se enfermó y me dijeron, Roberto tiene que seguir la novela. Y yo empecé a darle vuelta a aquello, y se la dejé. Cuando se puso bien, se la dejé ahí mismo, donde mismo la había dejado, porque yo me fui por la tangente y yo meter en subtramas y eso, lo otro. Y yo hacía así, a veces iba a parar y no podía, y yo le hacía el libreto. La tremenda corte, hay libretos míos. Yo tuve mucha relación con Castor Obispo. Y me dice, oye, Luberta, tienes que meterle eso. Yo tenía cierta facultad para el humorismo, pero no era un humorista. Y yo hago un libreto, como conocía a los personajes ya y eso, de 15 días nada más, porque eso había empezado 15 días antes. Y al otro día no aparece Suárez Santos, y Suárez Santos estaba en Miami. Había cogido mío y se fue. Y me dijeron, dale. Y a mí, yo, diario. Ahí empezó mi tragedia. Que el humorismo debe ser todo lo contrario. Era una tragedia para mí porque yo no tenía... ¿No tenía oficio? Sí, yo tenía oficio sí tenía, gracias a eso. Si no llego a tener oficio... Pero talento siempre has tenido, o sea, eso no... Sí, pero no para el humor. Yo hacía novelas, yo hacía aventuras y eso, pero yo el humor nunca... Y ahí empecé, me hice humorista a la carrera y prácticamente obligado por las circunstancias. Y empecé, yo dije, bueno, si yo hago un mes el programa, yo sigo. Y seguí, ese duró hasta el año 67. Y se quitó debido a la muerte de Manolín y a otras cosas que no es preciso tocar ahora. Claro. Cambió para Radio Liberación. Se terminó, pasaron para Radio Liberación y tenían otra política de programación y quitaron ese programa, quitaron Oiga, quitaron Moncada, ¿no? Acabaron. Pero bueno. Entonces, pero ya para entonces, yo estaba haciendo también Alegría. Los dos programas yo lo hacía. Toti Pepe en CMQ y en Radio Progreso. Hacía Alegría. ¿Por qué? Antonio Hernández, tú te acuerdas de Antonio Hernández, claro, un gran actor y eso. En aquel momento estaba dirigiendo Radio Progreso. Yo lo conocía de la firma Crucella, que él trabajaba en Crucella y eso. Y me lo encuentro en la rampa y me dice, Luberta, quiero que me tires una mano aquí que tengo, porque ya me consideraba un humorista. Ya habían pasado nada más que, yo empecé en el 65, habían pasado unos añitos y ya me consideraban un humorista también, que me dé una mano, que tengo ahí un programa, se llamaba así, Alegría Sobremesa, era a las 12 del día y lo escribían 5 o 6 escritores. Y si eso no, cuando ellos hacían sus bake, iban, las encuestas iban de casa en casa. No, y las encuestas eran serias. Sí, serias, de casa en casa. Y dice, eso no lo oye nadie. Y yo quiero ver. Entonces yo fui, efectivamente lo oí, dije, ¿no? De estilos diferentes, temas diferentes, eso no lo oía nadie. Y me dice, diséñame un programa. Y le diseñé esto mismo que hay ahora, ¿no? Un edificio, y le hice el primer libreto, pensando que ahí terminaba yo. No, ahí no terminé yo. Mira dónde estoy. 50 años después. 50 años después. Ahora, para tú poder armar eso, pues yo recuerdo que Castor Obispo, cuando escribía La Tremenda Corte, que alguna vez alguien lo comentó en la casa, o sabe Dios, no sé si fue Caballí o quién sería, o Enrique Núñez, que él tenía una metodología de escribir el libreto del día siguiente, bajaba, se ponía un café, se tomaba un trago, no sé qué. O sea, tenía creado una maquinaria de vida. ¿Cómo te la pudiste crear tú? Él empezaba a trabajar a las 12 de la noche. Era muy quisquilloso en eso. Su libreto era ejemplares, no tenía una faltica. Cuando él estaba terminando una cuartilla y se equivocaba, la rompía y empezaba de nuevo. Porque él todo lo pensaba, él era así, él era una gente muy meticulosa. Pero yo no, yo empecé a trabajar, imagínate, yo tenía, cuando yo empecé a escribir Toti Pepe, yo era jefe de los copistas de CMQ.
Ahí estaba Varela, que tú tienes que acordar, Claro, Renecito. Tenía un piquete ahí tremendo. Y entonces yo tenía que esperar a terminar a las 6 de la tarde para entonces escribir el programa. Porque yo no quería salirme de mi plantilla, porque hoy en aquel momento estar en plantilla era muy importante. Años después yo pasé para Radio Progreso, a trabajar en Radio Progreso. Me dieron una oficina ahí, y yo hacía ahí, yo trabajaba ahí, pero yo trabajaba por el día. Yo me levantaba en mi casa, desayunaba bien, iba para Radio Progreso, y ya tiraba todo el día, hasta por la tarde, que arrancaba para mi casa a comer, a bañarme, a comer, y para la cama. O sea, creaste una rutina. Creé una rutina, sí, como la tengo todavía. Yo ahora me levanto todos los días a las 5 de la mañana, que es la hora que más propicia, porque además yo vivo en un lugarcito bastante caliente, porque tengo la terminal del Lido y los camiones esos que desde las 5 de la mañana están chivando, pero bueno, chivan menos que de día. Y entonces yo me siento en la máquina y termino como prácticamente a las 9 y pico. Cuando estoy un poco claro, a las 10. Me baño y llevo los libretos para Radio Progreso, los del día. El del día. El del día, sí. Yo estoy acostumbrado a trabajar obligado por Cronos, por el dios Cronos. Por el dios Cronos. Que hacer un libreto para el otro día no se me ocurre nada. Ahora, tú hablaste ahorita de la CMQ. Y eso me va a llevar a antes de la CMQ. O sea, ¿cuándo es que tú decides que tú quieres trabajar vinculado a estos medios? Porque ¿dónde tú naciste? ¿Qué ambiente había alrededor tuyo? Mira, yo nací en el primer barrio obrero de Cuba, el Pogolotti. Todo el que ha nacido en Pogolotti vive orgulloso de eso. Estoy orgulloso porque allí conocí gente honrada, gente humilde y esto, que ayudó a mi formación como gente. Y yo estudié en escuela pública. Primero, yo empecé a estudiar, las primeras letras me las enseñaron en la cuadra, una Merced María, que además una señora que daba clase a los muchachos, y era 25 centavos a la semana y tenía que llevar el banquito. Pero de ahí, fíjate la formación, fíjate lo bien que ella enseñaba, que de ahí salí para la escuela pública Mesa y Domínguez, allá en Marianao, y me hicieron una prueba y me pusieron 5º grado. Y 10 quinto y sexto. Yo estaba dando el sexto con 11 años, dando 6º grado. Y en ese año me gradué de mecanógrafo. Eso fue una de las cosas más importantes que yo tuve en mi vida. Haberme graduado de mecanógrafo, pero además me gradué con 98 palabras por minuto, que con 50 ya era aprobado. De ahí pasé a la escuela primaria superior, que era como se llamaba antes, al 7º y 8º. Y de ahí quería prepararme para entrar en el instituto. Pero bueno, la situación económica, nosotros, 8 hermanos, mi papá suplente de los tranvías, motorista 518, de ver 5 calle Águila, hay veces que se iba a trabajar y no daba una vuelta, no fallaba nadie. Y había que trabajar para ayudar a la familia, porque éramos muchos muchachos. Entonces me matriculé en un curso en Belén, en una escuela nocturna que decía la escuelita de los pobres, a estudiar electromecánica. Yo le tengo miedo a la electricidad, pero en aquel momento dije, electromecánica, voy a estudiar esto. Estuve un año, que nada más que me dio religión y algo de español y esto, pero no, de técnica nada. Y al finalizar el año dice que ya empezaba la técnica y había que llevar un estuche que valía 70 pesos. Cuando le dije al viejo, oye, 70 pesos, y dice, ¿de dónde? Y dije, bueno, empezó la lucha a trabajar un coquito lado, a limpiar zapatos. Yo limpié zapatos. A hacer 20 cosas. Y de pronto me surge CMQ, que necesitaba un copista. Y allá me mando yo, 15 años. Y entonces yo llego, y cuando me presento, me atendió Iris Dávila. ¿Te acuerdas de Iris Dávila? No, claro que sí, era escritora de... Sí, pero todavía no era escritora. Era funcionaria. Era funcionaria ella, primero. Con Omar Díaz Salinero, que también lo tiene que recordar, sí, yo recuerdo atendían la Comisión de Ética Radial. Ellos revisaban todos los libretos y quitaban esta cosa. Y ella es la que me atiende. Pero me dice, bueno, tú estás muy vencido, ¿qué edad tú tienes? No, 15 años. 15 años, pero bueno, yo lo cumplo en septiembre. Yo llegué a CMQ el 1 de julio de 1947. Estaban inaugurando Radio Reloj, una cabina en la azotea. Y entonces me hacen una prueba. Y le gustó esto. Habló con René Puy, que era el jefe de personal. Y bueno, mira, vamos a empezar estos 2 meses hasta que cumpla 16, contratado, digamos. Pero ponte una combatica y eso para que parezca, porque yo pesaba 100 libras.
Bueno, tú todavía eres un hombre esbelto, la verdad, tú todavía eres un hombre No, pero aquello era un retaco así con 100 libras, 99 libras creo que pensé. Y me dice, va a ganar 70 pesos. Por poco empiezo a dar grito aquí. 70 pesos en aquel momento. Cuando un empleado público ganaba 33. Cuando llegué a casa le dije a la vieja, oye, 70 cañas. En aquel momento no se usaba caña, pero bueno, yo te lo digo. Está bien. Cuando yo se le dije a la vieja, En esa época oye, se usaban 70 cocos. 70 cocos, 70 cocos. Por poco baila toda la familia y esto. Y empecé a trabajar ahí y entonces en septiembre cuando cumplí los 16 me dejaron fijo. Y cuando pasamos a Radio Centro, que fue el 12 de marzo del 48, automáticamente me subieron a 100. Y de ahí fui escalonando, pues cuando me empezaron a dar responsabilidades, creció el departamento de los copistas, que cuando aquello éramos dos o tres nada más, empezamos al expandirse la radio, vino también cosas de televisión y empezaron a crecer aquel departamento, que llamamos a ser ocho copistas. Y yo era el jefe y por eso ganaba un poquitico más, y hacía algunos guioncitos de musicales y eso. Yo siempre estuve haciendo cosas. Copiábamos libretos a los escritores. Mira, Cañé, yo copié todo el derecho a nacer. El derecho a nacer. Entonces Cañé vendía para allá y para acá y nosotros le hacíamos los libretos. Nos pagaban 50 centavos, pero bueno, aquello era dinero. A Pepito Sánchez Arcilla, ¿tú te acuerdas, Pepito? Sí, porque Cañé, claro que lo recuerdo, y además recuerdo a Cañé perfectamente con aquellos colores que se vestía. Era la como bufanda. La bufanda en pleno agosto y un pantalón verde y una camisa anaranjada. Tú sabes que con el tiempo, un día allá a Rosillo, él ya había dejado de escribir hacía rato, él estuvo viviendo por allá por la playa y después vivía ahí en Atabey. Y llega Rosillo y otro compañero diciendo que él estaba ahí solo con la hermana y que tenía aquello lleno de hierba, de jardín, que íbamos a hacer una brigada. Y yo, bueno, nos enrolamos ahí, fuimos un montón de gente ahí en una guaguita a limpiarle aquello ahí. Y cuando yo llego, él le dice, Rocío, ¿tú no conoces a Luberta? Y dice, Luberta, ¿cómo no voy a conocer a Luberta? Si esto, lo otro. Y oye, tú no has cambiado. Le digo, tú tampoco. Tienes la misma ropa que yo te dejé. Pues yo tenía confianza con él. Es que Felipe Cañé era un hombre como muy popular, ¿no? Era como muy... Yo le decía que era un poeta a tiempo completo. Porque él hablaba, como mismo escribía. Él decía la luna se sumergió en un mar de estrellas y todo. Pero él era así personalmente también. Era así. Y para todos decía, ustedes ven aquí, van a saber lo que es un cubano bien cuidado, que va a vivir 100 años. No vivió 100 años, pero bueno, vivió 80 y pico años, casi 90. Vivió mucho y murió aquí. Sí, murió aquí. Y murió aquí. Cuando llega la televisión, tú no tuviste tentación de escribir para televisión, quiero decir, en aquellos años que estás de copista, no te dio ganas de, en un medio nuevo, porque venía la gente de las publicitarias, estaba Enrique Carballido, ya después cuando llega la televisión, Iris Dávila empieza a escribir, está Delia Fiallo, o sea, hay un grupo de gente que empieza a escribir para televisión. Mira, ahí se crea un programa que era abierto para los escritores, se llama Hotel, no sé qué cosa, no me acuerdo ahora. Y yo empecé a hacer libreticos por ahí. Aunque yo te digo una cosa, yo soy un hombre de radio. A mí la televisión no me llama. Y después tu padre fue director de la televisión y planeamos con él, hicimos un programa, hice varios programas, pero empezamos con uno que se llamaba Peñalver 29, que era un programa costumbrista, que era con el Luis Álvarez Guedes, Manolín Álvarez. Y esta muchacha que le decían Pelusa. La hija de Vergara está... sí, la Vergara. La Vergara. Violeta Vergara. Ahí trabajó hasta Higuero de Cienfuegos, yo le hice a... Aquel programa era un programa costumbrista, una familia, un barrio, una cosa así. Después hice Secundino Tracy, que lo hacía Alberto con su ayudante, que era Mario Galí y Tachuela. Hice una cosa con Rosita Forné, que se llamaba De repente en televisión. Hice una cosa que también se llama Un Millón de Lunes. Escribí muchas cosas, pero no te gustaba. No. Además, la gente me decía, oye, Luberta, me cuesta trabajo aprenderme los libretos tuyos. En cambio, en la radio escribía demasiado. No me aprovechaba del video como hombre de radio. Y entonces le salí viendo aquello.
durante todos estos años ha recibido ofertas seguramente para hacer televisión. Porque no hay buenos libretistas en televisión ahora. Yo hice, O no tan buenos, vaya, yo he hecho varias cosas con Pulido, con Aurora y Mario, ante todo con Aurora y Mario, bueno, que era la pareja que... Bueno, Aurora y Mario son tus amigos. Son Sí, de toda la vida. Bueno, yo la conocía bien, flaquita, así. Sí. Todavía es bella todavía. Todavía es bella. Aurora Pero, es bella. no, si yo le digo a la gente que es una artista, tú la ves sentada allí, así, y le dicen, Aurora va nuevo, y salta aquella mujer, que le cambia hasta el rostro. Es que es es una otra mujer, cosa, es otra mujer, empieza a correr por toda aquella. Está llena de luz, es que Aurora Van Nuevo está llena de luz. Y después tú la ves, ay, me duele la rodilla, me duele esto, pero yo pensé, pegado 20 brincos ahí, porque ella es así, ella se desdobla de una forma tremenda. Esos son los grandes. Ahora, cuando muere Hidalberto, que el personaje de Hidalberto eras tú, Paco, eras tú. Sí, era yo. Eras tú. O sea, cuando muere Hidalberto... Mi mujer me lo decía, oye, tú le pones a Hidalberto todas las cosas No, que todo, te digo, y que no, yo te soporto aquí. Pero bueno, los que te conocemos, los que tenemos el privilegio y la dicha de conocerte, sabemos. Y mi mamá me decía, en la casa siempre se oía Alegría de Sobremesa, allá en Fontanar y todo eso se oía Alegría de Sobremesa. Yo puse una vez a Consuelito a trabajar conmigo ahí en un libreto. Y se oía en la casa, porque mi abuela lo oía siempre, bueno, en fin. Y mi mamá decía, ahí está, ese es él, esas son las cosas de él. Y entonces, cuando murió Hidalberto, creo que fue el primero que murió de los pales del cuadro principal. ¿Cómo tú te sentiste? Tienes que haberte sentido... No, horrible. Yo pensé que ahí se acababa el programa. Suerte que yo, precisamente, a Antonio Hernández, que ya no era director, que había dirigido la radio a nivel nacional, me habló para hacer un personaje, y yo le puse un personaje que se llama Sarría, que era un viejo, eso, lo otro, y lo metí en la casa, y eso me salvó. Si no, el programa se hubiera acabado, porque es que yo no encuentro... Para mí, Hidalberto es la mejor contrafigura que ha tenido la radio cubana. Y han habido buenas figuras, porque Piñero era una... Era buenísimo. ¿Y Garrido? No, pero la contrafigura, te digo. Ah, bueno, Piñero era la contrafigura de Garrido. Claro. Ajá. Y Pototo y Filomeno, Aníbal de Man, era también buena figura. Pero contrafigura, pero Hidalberto, como Hidalberto no. Hidalberto no hacía bachi la gente. Era constantemente. No, y lo hacía también con Manela Bustamante, con Cachucha. Yo le escribí también para Yo sé Cachucha. que tú escribiste Cachucha, por eso te pedí. Y entonces él, la cosa corporal de él, era lo más gracioso del mundo. Él con una mirada. El público se mataba la risa con las pausas que él hacía. Era una gente, además era mi amigo, bueno, la gente que ha trabajado conmigo ha sido amigo. Todo. Hemos intercambiado. Ese grupo, Wilfredo, José Antonio, Aurora, Mario, es que es una tropa. Miravalle. Ahí. Y si alguna vez tuvieras que terminar, por ejemplo, Alegría Sobremesa, es decir, pues ya no lo escribo más, ¿a qué escritor se lo encargaría? Mira, ya yo hice la prueba con un escritor joven que le reconocía talento. Yo dije, este muchacho puede, pero no. Yo dije, tienes que dedicarte a esto. Y empezó a hacer 20 cosas aparte y esto, lo otro, y abandonó el programa. Máximo, tuve que asumir de nuevo. Yo creo que si se acaba Alegría, no hay un escritor para seguirlo. Es preferible hacer algo nuevo. Porque ya, mira, el personaje es el que le da vida a lo que tú escribes. Y ya los personajes míos están bastante. Mismo que tú estás mencionando, Mario tiene 78 años, Aurora anda por ahí cerquita. Entonces, un poquito menos. Sí, un poquito menos. Que me oye, si me está oyendo, no, me mata. de que te va a estar oyendo, te va a estar oyendo. Así que tírale el piropo nada más. Entonces, los personajes, yo una vez fui allá a Camagüey, me reuní con unos radialistas y querían un conversatorio. Y yo pregunté primero, antes que me preguntaran, ¿por qué ustedes creen que Alegría Sobremesa ha durado tanto tiempo? Enseguida uno dice, ay, no, porque tú lo escribes. No, porque yo lo escribí, es importante. No lo vamos a restar, pero no es por eso. El otro dijo por los actores, no es por eso. Hasta que un viejo de allí, un viejo trabajador de la radio, dijo, los personajes. Y dije, los personajes. Porque los personajes son lo que te mantienen, lo que te da vida, lo que tú escribes. Y si te van gastando los personajes, ¿qué vas a hacer? Y me estoy gastando yo. Ahora, hay una parte muy importante de tu vida, que es tu compromiso político. Vamos a hablar de antes de la revolución. Sí. O sea, porque tú te metiste en grandes candelas y en grandes peligros que te llevaron al exilio en Venezuela. Sí.
Yo quiero que tú me hables de eso porque esa es una zona que normalmente nunca tengo oportunidad de que nadie me la cuente. Entonces, yo quiero que tú me lo cuentes. Mira, en el caso tuyo, Alberto Luberta, no es que tú me hables de todos los que hacían cosas, lo que hacías tú. Pues vamos a Pavolotti. Ujú. Ya te dije que yo conocía a gente muy honesta, muy humilde y muy revolucionaria. Cada vez que había, cogían, eran tabaqueros. ¿Te acuerdas que los tabaqueros de Tampa fueron los que mantuvieron la... Y ahí ya eso se impregna. Después yo tuve profesores, que yo veo a los muchachos ahora aquí con esto. No. Mis héroes eran Maceo, Máximo Gómez, esto, el machete en la mano. Porque yo tuve en sexto grado un profesor que era maceísta de eso, pero todos los días te hablaba de Maceo y te hablaba de los próceres. Entonces la historia invita a hacer historia. Y yo fui un muchacho rebelde, que la gente me decía, oye, tú te estás arriesgando tu porvenir, que tú tienes un buen trabajo, pero es que yo no podía. Yo lo llevaba en la sangre. CMQ está en el MI-23 y aquí estaba la universidad. Cada vez que había una revuelta, José Varela, que tú tienes que haberlo conocido, me decía, Luberta, vamos, y arrancamos y nos uníamos con los estudiantes y nos fajábamos con la policía. Éramos revolucionarios por la libre. Yo el otro día dije, no, ahora seríamos los revolucionarios por cuenta propia, ¿no? Entonces, fíjate que Juan Nuiri, gran amigo mío, Sí, como no, también mío. amigo mío, dijo en una entrevista que Luberta era de emigrado. Y yo lo llamé y le dije, no, Juanito, no. Sí, tú estabas, sí, pero yo estaba ahí de descarado que yo era, porque yo nunca matriculé en la universidad. No me digas, usted creía que yo era estudiante de su grado de allí, porque yo estaba metido todos los días, ahí había problemas todos los días con los estudiantes. En medio de eso, gente que me conocía, la diosa me llamó y me dijo, oye, tú estás desgastándote ahí, tú quieres pertenecer al movimiento 26 de julio. Él era el enlace del 26 en CMQ precisamente. Y yo dije, yo no soy político. A toda esto decía, yo no soy político, yo nunca había votado. A mí me tocó votar y no voté, porque era de Batista y no voté. Y tenía muchos amigos que eran ortodoxos, yo no era nada, yo era político por completo. Entonces me dio a leer la historia de Nelson Verán. Dice, léete eso. ¿Tú lo has leído? No, yo nunca he leído eso. Me puse a leerlo y después le dije, ¿esto pasa en mi país? Y me dijo, sí. Y le digo, anótame ahí. Y empezamos la labor de recogida de bonos, de alguna otra cosita, de una bandera puesta allí en algunos lugares, hasta que... Y los vendedores de bonos para recolectar no. dinero para yo era el movimiento. yo era el financiero de eso. Yo lo que tenía en mi casa de bonos era que si se me hubiera colado la policía, ya yo me casé, yo tenía una hijita recién nacida. Cayó preso Julio César Arioso y lo sacaron, lo sacaron de las manos de Ventura, porque se lo iba a matar y lo mandaban para Venezuela. Y se crea entonces un comando para tomar CMQ. El segundo jefe era Gabriel Palau. Éramos como 12 compañeros los involucrados, no todo el mundo. Altísimo Palau, ¿no? Era de alto, así. Alto, pero además con una resistencia. Y me acuerdo, había 6 pistolas, éramos 9 los que teníamos que... Más gente que iba a apoyar de otra forma. Lo que teníamos pistola era Tabaré, tu tío. Mi tío, sí. Palau, yo, Nestico Penedo, Rolando, no me acuerdo cómo se llamaba, y Jorge Tamé, que fue director de la televisión y murió hace poco. Bueno, y tomamos aquello, yo me encargué del 5º piso, Palau del 4º, así. Entonces estaba el ingeniero... se me olvidan los nombres. No importa, que son hace mucho tiempo. El Guajiro Aparicio, que fue el que quitó la luz. Así, había más. Y bueno, la única mujer que cooperó con nosotros siempre fue Isabel Raída Rodríguez. Era la mujer, la única que teníamos nosotros como... Nosotros estábamos seguros del triunfo y no triunfamos. Entonces, a escapar como se pudiera, a deambular por ahí, pero bueno, hicieron contacto conmigo, movimiento, para que yo me asilara, porque estaba muy reconocido, porque todo el mundo me conocía, imagínate. Claro. Enseguida dijeron, no, ese era el flaquito copista. Me echaron para adelante. Y fui... Era cuando pusieron una bomba en Prado, que habían quitado toda la luz en todo eso, y yo tenía que ir a un edificio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero donde estaba el consulado venezolano. Y era en el 8º piso por la escalera.
Y empecé a subir aquella escalera, y lo primero que hago así, cuando llego al 8º piso, veo a un policía con las manos aquí, tenía una pistola con unas cachas. Y digo, ay, mi madre, ¿dónde me he metido yo? Me dice, dale, que el cónsul te está esperando. Era el policía de esto. ¿Era el policía del consulado? Del consulado, sí. Y me llevan a una cabina, y cuando levanto la cabeza, veo a tu padre del otro lado, así. Porque tu padre no había participado en eso, pero no. Sí, una vez tomaron el noticiero. Claro, claro. Lo tomaron. Y él decía que no sabía nada, pero sí, él lo sabía. Él dio todas las conexiones para que llegaran allí. Nos fuimos reuniendo allí, nos llevaron para la casa del embajador. Ahí estuvimos unos días, el día 24 creo que... Sí, el día 24 viajamos. Alguna gente estaba en la embajada de Perú, otra en la embajada de Panamá, creo. Y otros en la de Uruguay. En la de Uruguay. En la de Uruguay. Y allí nos reunimos y viajamos todos para Venezuela. Ese pueblo se portó con nosotros. Que cogíamos un carro y nos poníamos a conversar. Me decían, como ustedes son cubanos, ¿no? Y a la hora de pagar decían, no, ustedes no pagan aquí. Así, ¿no? Bueno, así son los venezolanos. Sí, así son. Una gente muy chévere. Yo estuve por las charnecas y eso. Yo me eché amigo allí, es tremendo. Bueno, entonces, mi problema era, ya te digo que yo te dejé una hija de meses. Y yo tenía que buscar plata. Empecé a buscar trabajo y eso. Y de mecanógrafo no encontraba. Pero Rigoberto Rodríguez, que era mi jefe, habló en Radio Continente. Y me localizaron y fui para allí y me pusieron de jefe de transmisiones y hacía una revista por la mañana y eso, escribía algunos libreros y eso. Y empecé a trabajar allí. Ahí tu papá y Salvador Good, claro. Eran los que recogían, grababan lo que venía de la sierra y lo llevaban allí. Allí se formaba todo un programa, se le adicionaban noticias, otras noticias, enclaves algunas, y se creó lo que se llamaba la cadena de la libertad, donde participaba también La Voz de los Andes de Ecuador. Se creó una red que se transmitía todas las noches, todas las noticias de la sierra y de aquí para allá y de allá para acá. Entonces eso se recogía y se hacía un noticiero, digamos, que lo hacía Manolo Iglesias, que era el que lo hacía. Y ahí estábamos trabajando en eso. Hubo la recogida por allá de un Bolívar para la sierra y triunfó la revolución. ¿Cuándo tú llegas aquí? ¿Cuándo tú llegas? ¿En qué fecha? En la madrugada del 2. Ah, pero tú llegaste enseguida, ¿no? Porque mi padre vino el día 8. El día 8 con Palau. Ah, sí. No, pero yo salgo y me encuentro a Juan Carlos Romero y a un grupo de cubanos y dicen, que yo fuera. Y a mí me despertaron los pitazos. Yo sabía el día anterior, me acosté tarde, porque sabía que la cosa estaba caliente aquí en Cuba, pero no sabía que ya esa noche ya... Y vi los pitazos y eso. Y yo tenía alquilado un cuarto a un italiano, entonces el italiano me tocó y me tenía preparado un trago y todo, el italiano revolucionario también, y salimos para la calle y empezamos a beber, y el pueblo allá, eso era un carnaval aquello. Y en medio de eso llegamos a Radio Continente y pusieron un avión y le dije a una gente, para el aeropuerto. Entonces yo tenía un socio que yo lo había recogido porque estaba pasando un hambre, lo metí en el cuarto conmigo, tenía 2 camas, y dije, no, para aquí comemos juntos. Y yo, Roberto de Armas, que era de Madruga, me dijo, vamos para allá. Yo lo dejé todo, como mismo estaba así. Casi como mismo llegaste, como mismo volviste. Sí, pero una camisa manga corta así, yo dije, cuando llegue allá me voy a hablar, después que yo estaba en el aire. Oye, me dijeron, el avión es aquel, y se mandó a correr toda la gente que había ahí, porque el aeropuerto estaba así. Y me hacía yo era ligerito, que cogí ventanillas. Y agarramos. Y venía gente sentada en el piso, en el avión, no se querían bajar, y bueno, el piloto arrancó así. Y llegamos a las 3 o las 4 de la madrugada, pero para llegar eso fue... Venía Rojita, ¿tú te acuerdas de Rojita? Sí, claro, Rojita. ¿Es medio pariente ustedes? Es pariente, claro. Pariente. Sí, venía Rojita también. Y cuando llegamos al aeropuerto, a las 3 o las 4 de la mañana, estaba allí Rubén Rodríguez, el narrador deportivo. El narrador deportivo y compositor. Sí, sí. Hizo canciones hermosísimas. Sí, lindo. Estaba aquel que era señor de las Mendares. Willy Miranda. Willy Miranda. Y había primo de nosotros, bueno, primo de mis padres también. Y había otro que tenía un pistolón aquí, te ven. Entonces, pero bueno, arrancamos.
dejamos a Roberto en L y línea, ya todo esto a las 4 de la mañana. ¿No? Y cuando empiezan a tirarnos tiros, ¡pah, pah! ¿Y esto qué pasó aquí? Y entonces a mí me habían dado un pase en el aeropuerto, una credencial como que yo venía de Venezuela, que era del movimiento 26 de julio, y el que venía manejando para, que era el que tenía el repopón aquí, yo venía al lado, y para, entonces, bájese. Otro decía, no se bajen, bájense, oye, espérate, que yo, no, pero salvadoramente una gente dice, pero si es Willy Miranda, ya, se arregló todo, vinieron, confraternizaron. Es que era un ídolo, Willy, ¿no? Sí, ellos tenían tomado okay. Y me dice, bueno, pero nos gritaron consigna. Y yo, nosotros amigos no es consigna. Y entonces dije, de ahora de aquí en adelante, 1326 era la consigna. Y arrancamos para allá y me dejaron allá, 1326, todo el que está consigna, 1326, viva la revolución, toda esa cosa. Y le toqué a mi familia, yo tenía la esposa, la había llevado para casa había ido para casa de mi mamá con la niña. Y a las 5 de la mañana le toqué, Darío viejo, ¿quién es? Le digo, tu hijo. Dice, ¿qué hijo? Sí, claro. Le digo, 20, porque a mí me dicen 20. Dice, no, 20 está en Venezuela. Digo, no, 20 está aquí, abre chico, no, sí, mamá. Pero ¿qué pasa aquí? Y entonces, ahí ya. Bueno, tú sabes que es un capítulo, bueno, en fin, estoy así, mira, voy a pasar, esto por supuesto para hablar de caridad y hablar de Albertico, porque Albertico, digo, acaba de tener un éxito tremendo como guionista de uno. Y en una entrevista que yo leí en el Canal Babudo, por supuesto, él habla pero sobre todo habla de ti. Y la periodista, que es Paquita de Armas, mi amiga querida, siempre preocupada por las cosas de la radio y la televisión, le pregunta, ¿cómo te la has arreglado con tu obra y el espíritu crítico de tus progenitores, especialmente el de tu padre? Y entonces Albertico dice, mi padre es implacable. Y Paquita sabe muchísimo, pone un punto y seguido, entonces sale un implacable en altas, completo, así, implacable, así con mayúscula. Mide con la misma vara un guión que yo le hubiera dado a leer cuando tenía, digamos, 20 años, como si se tratara del más consagrado de los escritores. Él es del criterio de que la crítica ayuda. Yo pienso ahora lo mismo. O sea, ¿cómo has manejado tú ese asunto de tener un hijo que cada día es más talentoso? Porque Albertico, su desarrollo es vertiginoso. O sea, era musicalizador y de repente director del programa, y ahora es un guionista que ya en cualquier momento hace una película. No, sí, él está en eso. Ah, está en eso, ¿no? Sí, sí, y también le han pedido, Danilo Sirio le pidió hacer una novela con relación a la pelota. Pues Danilo, Danilo sí. Y él está trabajando en todo eso. Bueno, yo cuando era joven también. Ahora yo soy el que le pido el criterio a él. Pero él hacía cosas que yo decía, si se la dejo pasar, no se esfuerza. Entonces yo le decía, oye, eso no es así. Me lo entregaba y decía, no, esto no sirve. Oye, papi, escribe bien. Mira esto a ti. Ahora yo soy el que le pregunto a él. Qué cosa tan... Porque ya me ha superado en eso. Bueno, eso es la ley de la vida. ¿Ya tienes nietos? ¿Cuántos? 9 y 8 bisnietos. ¿Tú tienes bisnietos? Yo tengo una bisnieta de 17 años. Ahorita soy... No, tatarabuelo, con la salud que tú tienes. Bueno, yo... bueno, ya, tengo que aprovechar esa cosa. Yo tengo un Alberto 93. Sí. Que eso es la candela. Ahora que tú dijiste eso, con la salud que tú tienes. Yo iba para Guajay, que ellos vivían antes en Guajay, pero se mudaron para cerca de mi casa. Ay, mi madre, lo que me cayó es tremendo. Pero bueno, él me dice, para ver los amiguitos, que además me dice, lleva dinero para que me invite a almorzar, pero bueno, él tiene 10 años, cumple ahora 11 años. Y me dice un día, yo voy manejando y me dice, abuelo, tú le dijiste cuando tú no pudieras manejar, le ibas a pasar el carro a mi papá. Le digo, sí. Y dice, bueno, con la salud que tú tienes, creo que me lo vas a pasar a mí directamente. Bueno, Alberto, mira, es simpaticísimo. Tú sabes, he tenido una entrevista muy grata contigo.
durísima para mí, como tú te podrás imaginar. Pero te agradezco mucho que formes parte y que estés ahí de mi memoria, de mi alma, de mi corazón, que hayas querido a mi familia. A tu padre entrañablemente. Entrañablemente, a mi papá entrañablemente, y él a ti. De alguna manera, conversando contigo, lo vi, lo sentí. Él ocupó tu lugar y te doy las gracias también por eso. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Es una entrevista que para mí va a ser muy emotiva, muy memoriosa, y le agradezco mucho que haya venido a don Alberto Luberta. Padre querido, carajo. ¿Cuántos recuerdos? Ya me emocioné presentándote. Sí, imagínate, y después de esa presentación lo único que me resta es darte las gracias. No, o sea, mira, el otro día, a ver cómo empiezo, tengo que colocarme en situación. El otro día estaba leyendo una entrevista de un escritor italiano, que es un escritor de cabeceras mío, se llama Alessandro Barico, y el periodista le pregunta, ¿no te da miedo ser recordado como el hombre que escribió una novela que se llama Seda, que fue un bestseller internacional? Y entonces ahí me surgió la pregunta, ¿no te da miedo, Alberto, que la gente te recuerde nada más por Alegrías de Sobremesa? Se digan quién, hongos que se nos parezcan en la canasta, hongos que tengan el alma como de 100, hongos que se quieran bien, hongos que se quieran bien, hongos que se quieran, basta. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran dos. Como siempre digo, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Mi invitado de hoy es a la persona que conozco de más tiempo, porque... Bueno, yo creo que no me voy a recordar nada más que por la Alegría Sobremesa. Pero yo tengo muchas otras facetas que también tienen algún tipo de valor, ¿no? Pero sin lugar a dudas, me van a recordar demasiado por Alegría Sobremesa. Máxime, yo tengo una deuda, que es escribir un libro sobre Alegrías de Sobremesa, que le tengo hasta el título. El título va a ser, recordando a esa voz insignia de Radio Progreso, el título va a ser Aquí Radio Progreso presentando. Ese va a ser claro. El libro. Pero bueno, en este momento no lo he podido ni empezar, lo tengo en la mente, porque tú conoces la radio, tú sabes que la radio es orar, termina un libreto y ya tiene que estar pensando en el otro. Y yo escribo diariamente, de lunes a domingo. Yo tengo el programa de Alegría Sobremesa, es de lunes a domingo. Nosotros grabamos el lunes 2 programas, el martes 2 programas, el miércoles 2 programas y el jueves 2 programas. Después tengo un respiro. Lo conozco, en realidad él me conoce desde que yo nací. Es más, desde que yo era un proyecto, apenas un proyecto, en el corazón de mi padre y de mi madre. Desde esa época me conoce. Tenemos una vida familiar, amigo de mi abuelo, conversaba mucho con mi abuelo, iba a nuestra casa, a mi planeta, Fontanar, iba allá, y con los años, por supuesto, se ha convertido en una figura imprescindible de la radio cubana.
es Premio Nacional de Radio, Premio Nacional del Humor, de esas personas que tienen más de un premio nacional. Un hombre que ha escrito durante años los mejores libretos que se han escrito para la radio en los últimos 60 años. Y siempre ha sido un amigo. Esos amigos de la familia, esos amigos que están en la foto de mi bautizo, está él. Y entonces... Dos de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa. Hondos entre tantos